La aspirina se inventó hace más de 100 años y desde entonces los antiinflamatorios han sido un recurso muy usado en el tratamiento del dolor. Pero hoy sabemos algo importante. Su uso prolongado puede generar efectos secundarios graves. ¿Y si te dijera que existen alternativas a estos medicamentos? Soy el Dr. Carlos Morales, llevo más de una década dedicado al tratamiento del dolor, he atendido a miles de pacientes de todo el mundo y recientemente fui reconocido como el anestesista mejor valorado de España por Doctoralia. El dolor crónico es la causa número 1 de pérdida de calidad de vida en nuestra sociedad y está en aumento. No podemos seguir tratando el dolor como hace más de un siglo. Enseño como profesor en el título de Medicina Regenerativa de la Universidad Francisco de Vitoria y participo como ponente en congresos, pero no vengo a darte una clase. En esta serie quiero explicarte de forma clara y sencilla qué hay detrás de las patologías como la artrosis, las hernias o el dolor neuropático y sobre todo mostrarte soluciones innovadoras desde medicina regenerativa hasta terapias con láser, la ozonoterapia, que están cambiando el nuevo enfoque que tenemos en el abordaje del dolor. Porque sí, hay vida más allá del ibuprofeno, el uso de corticoides o incluso la cirugía. Si vives con dolor o quieres prevenirlo, quédate y suscríbete, porque en esta serie de vídeos te voy a contar las últimas innovaciones en el tratamiento del dolor. ¿Qué es la hernia discal? La hernia discal se entiende por una extravasación del contenido, que es pérdida de esa integridad del disco intervertebral, que es la almohadilla que separa dos vértebras, ¿vale? Entonces, cualquier alteración en ese disco o el anillo, cualquier prolapso o cualquier fuga de líquido o del material que contiene el disco intervertebral se considera una enfermedad discal. Ya hablaríamos de matices entre hernia discal, protusión, abombamiento, etcétera. Se cataloga dentro de esa misma patología, ¿no? ¿Qué diferencia hay entonces entre una hernia discal y una protusión? En una hernia discal se da la salida del contenido del núcleo pulposo, entendiendo que el núcleo pulposo es lo que está dentro del disco intervertebral, es una gelatina, está envuelta por el anillo fibroso, ¿no? El disco intervertebral lo componen esas dos partes. Por un lado el anillo fibroso que sería la parte, por así decirlo, con una firmeza más robusta y que es como las capas de una cebolla que se van superponiendo una sobre otra y que hace que ese disco se contenga. Y por la parte interna del disco intervertebral está compuesta por una gelatina, ¿no? Ese núcleo pulposo, cuando sale del disco intervertebral, hablamos de una hernia discal. Y en cuanto a protrusión, lo que se da es un abombamiento, deslizamiento del anillo fibroso por fuera de lo que son los límites convencionales o los límites delimitados del disco. Entonces, ese prolapso puede contactar con una raíz nerviosa y producir patologías sin que realmente no esté roto completamente el anillo. Pero bueno, sería un paso inferior al de una hernia discal, en el que el anillo todavía no se ha roto completamente, o por lo menos no lo vemos roto en una resonancia magnética. Es más fácil tratar una protrusión, imagino, que entonces que una hernia, ¿no? Como digamos que es el paso previo, ¿no? Sí, las protrusiones además son muy frecuentes y lo normal es que una protrusión no dé síntomas, pero aún así es bastante común que los pacientes acudan con diagnósticos de protrusiones y un dolor importante. Pues bueno, no se le da suficiente importancia, y si a un paciente tiene una protrusión y no tiene una hernia, pues muchas veces se le dice al paciente: oye, es que usted no tiene una hernia discal, tiene una protrusión, su problema no es importante. Eso no tiene por qué ser así, porque hay protrusiones que duelen muchísimo y hay hernias discales que pasan desapercibidas y que muchas veces el grado de lesión no está correlacionado con los síntomas que tiene el paciente. ¿Qué prevalencia tiene la hernia discal? ¿Que normalmente a cuánta población afecta? Se estima que la incidencia es de en torno al 2 al 3% de la población. La prevalencia muchas veces depende un poco del rango de edad. El rango más común para presentar una hernia discal es de los 35 a los 45 años. En ese rango de edad, aunque pueda ser un poco paradójico, es donde más diagnósticos de hernia discal observamos. Y bueno, eso tiene una connotación bastante importante, porque al ser épocas en las que el paciente está en una vida laboral activa, tener una baja laboral a consecuencia de una hernia discal siempre limita mucho más. Bueno, son pacientes habitualmente sanos que no han tenido ningún otro problema y que debutan de un día para otro con un dolor terrible en la pierna, y la verdad es que es una clínica bastante aparatosa. ¿Qué síntomas son los primeros que aparecen en caso de una hernia? ¿Cómo nos podemos dar cuenta a tiempo de que tenemos cualquier tipo de hernia? El síntoma más común en una hernia discal es la ciática, ese dolor que recorre la pierna con quemazón, con otros síntomas como calambre, etcétera, que muchas veces impide que el paciente se pueda tumbar completamente, tiene que dormir en posición
posición fetal, le impide que pueda andar y echar el paso hacia adelante. Bueno, ese es el síntoma típico, ¿no? Ahí puede haber también dolor lumbar en algunas ocasiones, puede haber síntomas acompañados como entumecimiento, pérdida de sensibilidad en la pierna o incluso a veces pérdida de fuerza o limitaciones para poder ponerse de puntilla o poder caminar con los talones. ¿La altura a la que se encuentra esa hernia es determinante en algún caso o suele ser prácticamente los mismos síntomas? Sí, las hernias discales más comunes son la hernia discal nivel L4, L5 y en el nivel L5-S1 porque son las últimas vértebras lumbares y las que más carga mecánica reciben. Y cada una tiene unos síntomas característicos porque en función de la localización de la hernia, el nervio que está comprimido es uno u otro. Por ejemplo, en caso de la hernia discal L5-S1, el nervio que se suele comprimir con más frecuencia es el nervio de la S1. El nervio de la S1 tiene un trayecto característico que va por la cara lateral del pie y bueno, da ese tipo de dolor característico en el tobillo. En cambio, por ejemplo, una hernia L4-L5 suele afectar más a la raíz de la L5 y suele dar un dolor más generalizado en toda la pierna que engloba todo el pie e incluso puede llegar al dedo gordo más que al dedo pequeño. Y bueno, a veces de esa forma podemos diferenciar una localización de otra, pero al final la prueba diagnóstica más importante es la resonancia para poder diagnosticarla bien. ¿Hay algunos casos que sean más, que se puedan evitar esas hernias? Claro, bueno, siempre las medidas posturales son importantes a la hora de levantar peso. Lógicamente intentar no flexionar la espalda a la hora de levantar peso, hacer cambios de posición, levantarse, caminar, hidratarse bien, evitar el tabaquismo. Todas estas medidas son bastante necesarias para evitar que el disco se deteriore y que pueda acabar rompiéndose. La hidratación y bueno, el tabaco también afectan a esa Sí, zona. porque el disco al recibir poca sangre, poco oxígeno, porque el disco es como un globo, dentro del disco no hay vasos sanguíneos, tiene que recibir todos los nutrientes del exterior. Y si llegan pocos nutrientes o llega poco oxígeno, pues porque el tabaco limite los capilares que puedan haber o que un sobrepeso haga que esa carga haga que no llegue suficiente sangre a ese disco, todo eso puede producir que el disco se deteriore y acabe apareciendo una hernia. Bueno, y una vez que ya hemos diagnosticado esa hernia, que la tenemos localizada, ¿cuáles son las opciones de tratamiento que tenemos? Las opciones de tratamiento se pueden dividir en dos grupos. Las opciones de tratamiento sintomáticas serían las infiltraciones, la medicación con antiinflamatorios o corticoides vía oral. Como digo, las infiltraciones convencionales con corticoides suelen ser infiltraciones epidurales. Todo este tipo de tratamientos son sintomáticos, no curan la causa que produce la hernia, pero sí que acortan quizá el proceso de recuperación. Lamentablemente en muchos pacientes después de este tipo de medidas el dolor reaparece. Bueno, ahí normalmente se recomienda ya buscar un tratamiento que aborde la causa. Hemos hablado de los tratamientos sintomáticos o paliativos, por así decirlo. Los tratamientos que abordan la causa de la hernia discal básicamente son la discolisis con ozono, en el que se aplica ozono en el interior del disco para que se reduzca de tamaño y baje la inflamación. Los tratamientos con medicina regenerativa como el plasma rico en plaquetas, que lo que hace es intentar que el anillo que envuelve el disco vuelva a tener una consistencia normal y que ese material se reabsorba de forma natural por el cuerpo. Y pues los tratamientos como la descompresión láser, cuando hay una hiperpresión o un disco en el que la presión ha aumentado mucho y eso haya producido que el material se salga, la descompresión con láser puede favorecer que al eliminar esa presión del disco, quitar parte del material y el propio láser favorecer la regeneración de la zona donde se aplica, se pueda tratar, como digo, la causa de esa hernia discal, ¿no? En el caso de las protrusiones que hemos hablado antes, ¿se podría también utilizar alguno de esos tratamientos? Sí, los tratamientos se pueden utilizar tanto en protrusiones como en hernia discal. De hecho, las protrusiones suelen necesitar más tiempo de curación, por tanto los pacientes suelen acudir más ocasiones con un diagnóstico de protrusión, porque bueno, el proceso de curación de una hernia discal implica que el cuerpo reabsorba ese material que ha salido fuera del disco. Ahí actúan una serie de células inmunitarias que son los macrófagos. Ese proceso lleva tiempo, pero cuando hay una hernia discal, una extrusión, como el material ya está fuera y el macrófago no tiene que entrar dentro,
lo tiene más fácil para poder reabsorber el material. Pero en una protrusión, como no ha salido el material, sino que lo que ha salido es el anillo, y el anillo tiene una consistencia más firme, ahí el proceso de curación natural en esos casos es más limitado, y el uso de estos tratamientos puede acortar bastante el tiempo de recuperación. En caso de esos tratamientos paliativos, imagino que la recuperación es mucho más larga, ¿no? La recuperación con los tratamientos paliativos es más larga porque suelen producir recurrencia. El paciente muchas veces acude a consulta, te cuenta, bueno, es que me diagnosticaron hace un año, me pusieron corticoides, estuve 3 meses con medicación, a los 3 meses me puse bien, pero luego me quité la medicación y al mes volví a recaer, me volvieron a poner 2 meses de medicamento. Entonces entra en un bucle en el que el paciente se da cuenta después de muchos meses que no ha avanzado mucho en lo que es la curación, porque muchas veces este tipo de medicamentos lo que hacen es suprimir la respuesta inmunitaria, que realmente es la respuesta que tiene el organismo para reabsorber la hernia discal. Entonces, por un lado controla el dolor, pero no estás dejando al cuerpo a que realmente se cure, y en algunos casos esa hernia puede cronificar y necesitar este tipo de tratamiento. Y también puedes crear una especie de tolerancia, ¿no?, a esa medicación. Claro, llega un momento en que esos medicamentos dejan de hacer efecto, y es muy común que el paciente te diga, mira, la primera infiltración me fue muy bien, la segunda me hizo un poco, pero es que la tercera no me ha hecho nada. Es porque realmente ahí no se está avanzando en la curación de la hernia. Pues en este caso, como siempre recomendamos, y cualquiera de nuestros oyentes de este episodio sufre de hernia discal o ya tiene algún tipo de molestia ciática o algo que pueda predecir ya esa hernia, lo suyo, lo ideal es acudir a un profesional, y como siempre nosotros pues recomendamos al doctor Carlos Morales, especialista en toda esta unidad del dolor, y por supuesto, como siempre decimos, atajar la causa y no solo quitar esos síntomas. Entonces, muy fácil, entramos en la página de drcarlosmorales.com, pedimos nuestra cita y con el doctor pues vemos los síntomas, llegamos a dónde está la causa, y sobre todo el poder atajarla de forma activa, no solo al síntoma.